Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les vengo a hablar de la clasificación taxonómica de eh, los protistas. Bueno, entonces vamos a empezar por observar este cladograma en el cual vamos a ir encontrando las diferentes características que comparten cada uno de estos grupos y las características individuales del grupo. Este es un cladograma general en el que vamos a encontrar también cómo y que se presentan unas características compartidas con lo que es hongos, animal y vegetal. Sin embargo, nosotros nos vamos a encargar de profundizar en la parte de los protistas hasta el clado amebozoa. Bueno, de primero entonces vamos a encontrar a diplomonados y parabasálidos, los cuales entonces se presenta que estos comparten un carácter que es la carencia de plásmidos en sus y que los mitocondrias de estos no presentan DNA. Bueno, entonces vamos a hablar de los diplomonados, los cuales presentan dos núcleos de un mismo tamaño, tienen flagelos múltiples y un, un elemento que muy característico es Giardia intestinalis, el cual lo podemos observar acá y se pueden observar los núcleos, los diferentes flagelos que presenta. Este es un parásito, son parásitos de mamíferos, en su mayoría se presentan en aguas dulces, ríos o manantiales. Bueno, como segundo tenemos a los parabasálidos. A este grupo pertenecen todas aquellas denominadas las tricomonas. Entre ellas encontramos una muy importante que es la trichomona vaginalis, en la cual pues presenta un movimiento o usa sus flagelos para movimiento y también como movimiento presenta que tiene una ondulación en la membrana plasmática. Esto le ayuda al movimiento, que aquí la podemos observar en la parte inferior. Como consiguiente, entonces vamos a encontrar el clado de Eugenozoa, en el cual vamos a encontrar los cinetoplástidos y los euglénidos. Estos comparten caracteres como que son heterótrofos depredadores o notótrofos, también son fotosintéticos y presentan un bastón helicoidal en sus flagelos. Entonces aquí los podemos ver tanto en el cinetoplástido como en Eulena, cómo se presenta al final de la o en un extremo de la célula. Entonces vamos a encontrar que en los cinetoplástidos presentan una sola mitocondria con una masa de DNA muy organizada, la cual pues, se presenta o puede ser grande. Dentro de este grupo podemos encontrar las tripanosomas y tienen como una característica especial que estas en su superficie solo presentan una proteína. Entonces, digamos que para el huésped lo infectan muy fácil porque es, digamos que el sistema de detección que tienen los, como tal, es muy difícil detectar cuando es una sola proteína. Entonces, en el huésped a veces proliferan mucho y son difíciles de detectar. Por el otro lado, entonces vamos a encontrar a los euglenidos, ¿sí? Los cuales estos presentan uno o dos flagelos, por lo general son largos, presentan un paramilón, lo cual utilizan para guardar o tener como sus reservas de energía. Digamos que pueden presentar autotrofía, pero si hace falta la luz, entonces ellos pueden ser heterótrofos. Y también se pueden alimentar por fagocitosis. Entonces, digamos que tienen múltiples facilidades para la obtención de alimento. Listo. Luego, entonces, vamos a encontrar los alveolados. Estos comparten una característica y es que presentan unos sacos delimitados por debajo de la membrana plasmática. Entonces, dentro de estos vamos a encontrar los dinoflagelados, los apicomplexos y los ciliados. En los primeros, que son los dinoflagelados, entonces vamos a encontrar que
siempre los vamos a encontrar en el fitoplancton y en aguas dulces, pueden ser unicelulares o coloniales. Presentan dos flagelos ubicados perpendicular, como lo pueden observar en la imagen inferior. Entonces los van a encontrar los dos flagelos. Y esto lo que les permite es que cuando ellos se van desplazando, ellos puedan ir girando. ¿Sí? Es una característica muy particular de este clado. Bueno, pueden presentar bioluminiscencia, también presentan crecimientos explosivos en la población. Entonces, se habla mucho de que de mareas rojas en el mar. Bueno, eso ocurre cuando hay explosiones de crecimiento masivas de este clado. Entonces, lo que van a encontrar es que digamos, hay muchas toxinas en estos lugares y afectan mucho a los mamíferos y como tal, a los que habitan estas zonas. Por eso cuando están infectados de esto, entonces muchos mamíferos mueren, o si las personas comen pescados que hayan sido o que tengan mucha contaminación, también se pueden ver afectados en su salud. En los apicomplexos, entonces lo que vamos a encontrar es que son parásitos, presentan unos esporocitos. Estos esporocitos lo que tienen es que tienen unas células especializadas que penetran muy fácilmente o las células de los huéspedes. Pueden presentar eh, una reproducción sexual y asexual. Entonces aquí lo que vemos es el ciclo, ¿sí?, del mosquito, y lo que es muy importante digamos, porque este se encuentra el plasmodium directamente ligado al paludismo. En los ciliados, entonces lo que vamos a presentar es que, como se observa en la imagen, hay muchos cilios, ¿sí?, alrededor, y estos entonces los utilizan principalmente para dos cosas: para desplazarse y alimentarse. También podemos observar cómo se presentan varios núcleos dentro de la célula, y entonces vamos a encontrar que hay unos más grandes que otros, porque presentan unos macronúcleos y otros micronúcleos, los cuales los especializan según las funciones que estén realizando, o se encargan la mayoría de los macronúcleos de lo que es digamos que toda la parte motriz de la célula, y digamos que presentan en su reproducción mayoritariamente por fisión binaria, y digamos que presentan la conjugación en la cual, digamos, hacen la diferenciación genética. Bueno, pasamos al siguiente clado, en el cual vamos a encontrar cuatro en el cual se caracterizan por los flagelos pilosos y lisos. En el primero vamos a encontrar los ovomicetos, los cuales presentan filamentos multicelulares, los cuales se parecen mucho a las hifas que encontramos en los hongos, pero digamos, pero entonces acá presentan la diferencia de que no son hongos, sino que se parecen mucho. Esto se les denomina por lo general mohos de agua. Sus paredes entonces no están compuestas de quitina como en los hongos, sino están compuestas es de celulosa, y sus células son flageladas, como se puede observar en la imagen. Se parecen mucho a los hongos del reino fungi. Bueno, por el otro lado, entonces encontramos las diatomeas, las cuales también presentan estos flagelos pilosos y lisos. Entonces, estas son algas unicelulares. Sus paredes están compuestas de sílice, por lo cual, y entonces tenemos como características de que soportan mucha presión, están compuestas por dos partes, ¿sí? Es algo muy similar a lo que sería una cajita de Petri, algo así, sino que, digamos, son de igual tamaño, la parte de arriba y la parte de abajo, y se compactan. Y esto es lo que las hace que tengan unas resistencias muy fuertes. Encontramos que su reproducción es en su mayoría asexual y son un componente importante del fitoplancton, y entre otras tienen muchas importancias ambientales.
Bueno, dentro de estos mismos, entonces vamos a encontrar los estraminópilos, que comparten con diatomeas. Bueno, entonces encontramos las algas doradas y las algas pardas. Entonces, estos los que presentan son unos carotenoides amarillos y marrones en el caso de las algas doradas. Sus células son biflageladas, son mixótrofas, son unicelulares o también en algunos casos, pero muy raro, pueden llegar a ser coloniales. Por el lado de las algas pardas, lo que vamos a encontrar es que estas son en su mayoría algas multicelulares, presentan colores marrones o olivos y son muy similares a las plantas y por eso se les llama falsas plantas de los océanos. Digamos que pueden llegar a tener similitudes o se pueden parecer mucho en cuanto a que parece que tuvieran un tallo, pero es falso, entonces se le llama talo, tienen una estructura muy similar a la raíz, entre otras cosas. Pueden llegar a medir 60 metros. Entre sus importancias económicas vamos a encontrar que se usa para el agar, eh, lo que usamos mucho en microbiología, y vamos a encontrar que en el sector alimenticio una es el alga nori, entonces que es la que se utilizaba mucho para hacer sushi. Bueno, en el siguiente vamos a encontrar entonces un clado, que son los cercozoos. Dentro de este, entonces vamos a encontrar los cloraraniófitos y los foraminíferos. Entonces, los cercozoos se caracterizan particularmente por lo que serían los pseudópodos. Y es que son prolongaciones del citoplasma. Como podemos ver, esto es en una ameba, digamos, sí, pero también lo tienen ellos y lo comparten, como podemos ver acá en los radiolarios, entonces sí, pero en los radiolarios son filiformes. Vamos a hablar de pseudópodos filiformes, en que en la mayoría, digamos, los radiolarios están compuestos de sílice, son axópodos y realizan fagocitosis. Entonces, volviendo a los cloraraniófitos, entonces son microalgas de los océanos tropicales, también son misótrofas y vamos a encontrar que los foraminíferos presentan unas caparaciones porosas por las cuales van a presentarse estos pseudópodos filiformes. Entonces aquí se pueden observar como los huequitos por donde se presentan estos pseudópodos. También tienen, digamos que sus capas son de material orgánico endurecido con carbonato de calcio. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de los amebozoos, pero estos presentan los pseudópodos lobulados. Dentro de estos, entonces vamos a encontrar cuatro, que serían las dinamoebas, que son amebozoos. Por lo general, todo este grupo se caracteriza por ser amebas, dentro del cual vamos a encontrar que estas gimnamoebas son amebozoos unicelulares, que presentan heterotrofía y que se alimentan de bacterias, como también lo pueden llegar a hacer de materia orgánica muerta. Bueno, entonces encontramos también las entamoebas. Estas sí se caracterizan porque son un grupo directamente que es parasitario. Entonces, lo mismo, presentan lo que eran los pseudópodos, pero entonces en este son lobulados. Aquí en la parte final podemos observar, al igual que acá, lo que son los pseudópodos, pero entonces en las entamoebas vamos a encontrar que es un grupo que es parasitario. Bueno, también en este mismo vamos a encontrar los hongos mucilaginosos, los cuales están divididos en dos, que son hongos mucilaginosos plasmodiales y hongos mucilaginosos celulares. Dentro de estos, entonces, vamos a encontrar que los plasmodiales, lo que presentan, digamos, como se puede ver en la imagen, presentan pigmentaciones brillantes, digamos que en sus ciclos celulares, entonces vamos a encontrar ese estadio plasmodial que es el que se observa acá, en el cual vamos a encontrar que incrementan sus tamaños, tiene una condición unicelular, pero entonces vamos a encontrar que son muy grandes o pueden llegar a alcanzar unos tamaños muy grandes y digamos que su principal fuente de alimentación
es la fagocitosis. Por el otro lado, entonces vamos a encontrar los hongos mucilaginosos celulares. Entonces, estos sí ya digamos que presentan estadios vitales solitarios, ¿sí? En los cuales los vamos a encontrar, son de menor tamaño, pero cuando falta el alimento lo que puede llegar a hacer es que se presentan en unidades, entonces se pueden empezar a juntar y formar algo muy parecido a lo que hacen los hongos mucilaginosos plasmodiales, que es un organismo de gran tamaño, pero aquí ellos van a seguir divididos por sus células, ¿sí? Y digamos, pero entonces van a seguir siendo unicelulares, pero van a estar agrupados y van a estar divididos por sus membranas celulares correspondientes. Pueden presentar en su mayoría del cuerpo una haploidía y solo en la parte reproductiva vamos a encontrar que tienen una diploidía. Digamos que la mayoría de sus cuerpos fructíferos, que es lo que se observa, entonces vamos a encontrar que solo aportan a la reproducción asexual. Y tienen como característica dentro del grupo que no presentan en su estadio sexual flagelaciones. Listo, entonces aquí vamos a encontrar la bibliografía y bueno, nuevamente entonces estamos, gracias.